Ahora sí. En grabación. Ya, nuestro último tema a mirar es integración numérica. Lo recordamos ahora en la diapositiva. Encontré por allí una figura que tenía en otro apunte precisamente de integrales, ¿no? Lo incorporé acá para tener una referencia visual de lo que puede explicar la metodología usada en el cálculo de integrales aproximadas. Entonces, a diferencia de la integral vista en los cursos de cálculo, donde la integral se usa en su definición misma, más primitiva, que se llaman sumas de Riemann, para después aplicarle un límite y ahí sacar el valor exacto del integral. Y eso comenzaba por tomar una partición del intervalo AB donde está definida la función. La función está representada por esa línea gruesa azul. Y acá entre A y B se hace una partición en subintervalos, no todo a la misma distancia. Bueno, aquí en el dibujo, para efecto de hacer el dibujo, hay que hacer la misma distancia, sino es más complejo entregar un dibujo que sea visualmente aceptable. No necesariamente estas distancias son iguales. Y después que ha hecho una partición del intervalo AB, de A a B, se toman estos rectángulos. Y aquí hay uno típico de los rectángulos que se producen cuando uno define la integral mediante estas integrales de arriba, ¿no? Este rectángulo de acá. Con esa base que parte en xy menos 1 y llega hasta xy. O sea, el ancho de la base es xy menos 1. Y el rectángulo tiene una altura que corresponde a tomar un punto acá entre xy menos 1 y xy, calcularle su imagen, o sea, un punto que cae sobre la curva, y ahí trazamos ese pequeño segmento. Entonces, este rectángulo delgadito aproxima el área bajo la curva entre xy menos 1 y xy. Aquí notamos claramente que, claro, esa aproximación no es buena porque aquí le sobra un pedacito, aquí le falta un pedacito de área. Esa es la manera como se trabaja con la integral de Riemann. Aquí vamos a hacer lo mismo, en principio. Se va a tomar el intervalo AB, pero ahora se va a dividir en partes iguales. Esa es una primera condición. Todos estos puntos son equidistantes. Y ahora, entre cada dos puntos lo que se elige no es esta forma de determinar con este rectángulo aquí, sino que lo que se hace es considerar un rectángulo con esas mismas bases, pero acá, entre estos dos valores, que los podemos colocar así ahora, que son puntos sobre la curva, entonces uno traza polinomios, traza segmentos de recta, traza parábolas, traza cúbicas, todo ese tipo de polinomios. Porque con eso se supone que este asunto de que acá se ve tan evidente que le sobró un poco y le faltó un poco, si uno hace pasar un polinomio, probablemente como el polinomio es curvo, puede caer casi encima del gráfico, de la función. Entonces, aquí lo sobrante y lo faltante es muy pequeño, pero aún sigue siendo un cálculo aproximado. Ya. Bien. Acá tenemos entonces el caso. Vamos a borrar esos puntitos verdes.
Y aquí yo dibujé los primeros dos puntos, x0 y x1. Esto continúa hacia acá hasta llegar a xn. Entonces tomé para hacer el análisis o la explicación la curva partiendo en x0 y 0 y completando aquí a xn y n, que no están dibujados. Y entre estos dos puntos, entonces, en la primera vez, como primer método, trazamos simplemente una recta que pasa por esos dos puntos. Los dos puntos son estos, ¿no? ¿Sí? Esto no me estoy dibujando. Ahora sí. Pasa por ese punto y este otro punto. Y con ese segmento, estos dos lados laterales que están dibujados con línea de puntos, y esta base, que es el segmento que une x0 con x1, forman este trapecio de color naranja o rosado. Entonces, el área bajo la curva para este trozo de curva, bueno, aquí le falta un pedacito, este pedacito blanco, pero uno puede decir más o menos que el área bajo la curva corresponde, pues, es aproximadamente igual al área de este trapecio. Y uno conoce este trapecio en cuanto al área, porque geométricamente lo he usado muchas veces, es la semisuma de las bases por la altura. Las bases son este segmento que es I0, este segmento que es I1, o sea, I0 más I1 partido por 2, por la altura es esa, bueno, aquí está vertical, la altura está midiéndose con la figura, se entiende acostada, digamos, como altura, pero esa distancia entonces entre estas dos paralelas es x1 menos x0. Pero ya dijimos que la distancia entre x0 y x1, después a x2, a x3, son distancias iguales que cuando se trabaja con estas integrales se le llama h. Esa distancia h. Entonces aquí está puesto todo esto. Y el primer ese objeto geométrico, el trapecio, ¿no es cierto?, tiene esta área. Para el segundo, que va entre x1 y x2, la misma área, el mismo tipo de área. Y así uno se va de cada dos puntos, ¿no es cierto?, formando estos trapecios. Siempre va a tener la posibilidad de hacerlo. Ya. Y el área bajo la curva, entonces, la suma de estas áreas de trapecios, cada uno de ellos se coloca al lado de otro, y con eso uno pasa a mirar lo siguiente. Ayer les indicaba que tengo esos puntos rojos. Primero vamos a borrar aquí. Borrar, borrar, borrar. Y ahora sí que podemos ya dibujar esto acá arriba. Notamos que este término se repite acá. Este tendrá que repetirse con uno siguiente. Este se repite con uno anterior. Este se repite con su siguiente, que es este. O sea, todos tienen un siguiente para juntarse y hacen el doble. Salvo el primero y el último. Esos quedan sin juntarse con nadie. Es por eso que todo esto aritméticamente o algebraicamente es h medio. Todos estos sumandos tienen factor h, se saca el factor común h. También tiene factor 1 medio, todos, ahí está,
proviene de la fórmula del cálculo del área de un trapecio. Y este fx0 está solo, entonces hay dos f de x1, hay dos f de x2, hay dos f de xn-1 aquí al final, y hay uno libre f de xn. Entonces la integral en su valor exacto se puede conseguir como la fórmula del trapecio, pero le falta algo, por algo no es igual, es aproximadamente igual. Y lo que le falta es el error. Lo que le falta es el error. Allí, 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 acá y allí. Ahora, continuando con esto. Y el ejemplo que vimos ayer era esta integral de seno cuadrado x entre 0 y pi, ¿no? Que salía igual pi medio y después incluso la comprobamos en el programa Symbolab y la calculamos directamente y también nos dio pi medio. Pero esta es una coincidencia que no se da siempre. No se da siempre. O sea, si tomamos nosotros quizás menos puntos, no nos daría pi medio exactamente. Pero sí una aproximación a pi medio, o sea, un número cercano a pi medio. Ahora, respecto de la aproximación, el error, que está acá puesto, ¿no? La fórmula del trapecio no es exactamente valor de la integral, lo es si es que uno le suma el error. ¿Cómo poder tener una expresión para el error? Aquí yo lo designé como E sub t, por darle una denominación que lo identificara con la materia que estamos usando, el terror, o que estamos trabajando ahora, que es el trapecio. Entonces, E sub t, error trapezoidal. Entonces, se vuelve a analizar de la misma manera. Para el primer intervalo, o sea, uno hace el análisis para el primer intervalo, después lo repite y lo suma todo. O sea, lo que estamos ahora calculando, de alguna forma, es el área de esta partecita blanca, que es el error. Y después habría que sumarle el área de todas esas partecitas blancas, que son los errores consiguientes, y ahí tener el error general. Esa es la técnica. Entonces, para esos dos puntos iniciales, integramos el polinomio de Lagrange anotado por f de x. Este polinomio de Lagrange para dos puntos. Y le sumamos, ¿ya?, esa parte también, que lo vimos cómo se estructuraba en el error del polinomio de Lagrange. ¿Ya? Y así vamos a tener lo siguiente. Toda esta expresión, la de acá, toda esa expresión, que la vamos a integrar. O sea, vamos a integrar cada parte de ella. La primera parte, la segunda parte y la integración de esa tercera parte. Ahí están distribuidas las tres integrales. Si uno calcula esas integrales, se puede hacer, ¿no? Aunque son paramétricas, porque estos no son números definidos, pero representan valores, no son variables propiamente tales. Los resultados están puestos aquí de esas integrales. Aquí los tenemos. ¿Ya? Y acá, bueno, esto corresponde a un valor que no depende de x, o sea, en ese sentido, sale fuera de la integral. El medio también sale fuera de la integral. Y se integra esta expresión. El resultado de la integración se evalúa entre x0 y x1. Y van a aparecer aquí x1 menos x0, expresiones de ese tipo. Y todas esas van a pasar a ser h's, porque la distancia entre x0 y x1 es h. Todo el resultado quedó expresado de esta manera.
Y cuando acá juntemos estos dos términos, el resultado de esto va a ser simplemente lo que tenemos acá. Eso es ese resultado. Y aquí sigue apareciendo esta parte, un medio, la derivada segunda en psi sub 1 menos h cubo partido por 6. Y si esta integración se hace sobre todos los intervalos y se suman, entonces allí el resultado que vamos a tener va a ser el siguiente. En la próxima lámina, no, aquí incluso está. Porque noten ustedes que esta parte es precisamente el primer sumando que encontramos en la fórmula del trapecio. Cuando hagamos este mismo ejercicio, o sea, el mismo desarrollo, entre x1 y x2, aquí va a aparecer x1 y x2. Y así en este lado se va a ir acumulando al sumar todos estos errores la fórmula del trapecio. Y acá va a quedar, bueno, esto que es estable, y van a quedar n de estos sumandos. Se suma de k igual 1 hasta n de estos f segunda, o sea, segunda derivada calculada en un e, que ahora pasa a ser e sub k, digamos. Para el primer intervalo entre x0 y x1 le llamé psi sub 1, aquí psi sub k. Cada intervalo va a tener su psi sub k. Y si, bueno, ya esto no podemos hacer nada con ello, pero sí, como uno siempre anda buscando cotas de error, decimos, ¿qué sucede si calculamos el máximo de estos f segunda de e sub k? Y el máximo entre los correspondientes puntos. Y el máximo total, entonces, el máximo de todos estos máximos va a ser el máximo entre A y B, que es el punto inicial y el punto final. Máximo entre A y B. De esta derivada segunda. Y este h cubo está partido por 6. Aquí cuando se hace el cálculo, un secto con el 2 pasa a ser 6 por 2, 12. El signo menos está aquí, perfecto. Y acá un h se transforma en b menos a, para que quede expresado también los valores de a y b en la fórmula. Y todo esto va a aparecer como h cuadrado partido por 12, b menos a, máximo entre a y b de f segunda de x en valor absoluto, porque queremos un máximo sobre los valores absolutos de los números. Con esto ayer hicimos el siguiente ejemplo, que nos pedía calcular la integral entre 0 y 1 de L a x cuadrado de x con error menor que 0.003. O sea, la fórmula del error de esta integración aproximada usando la regla del trapecio tendrá que ser h cuadrado partido por 12 menos a máximo entre a y b de f segunda de x. Eso es lo que hemos obtenido. Y eso lo que queremos hacer para esta integral que sea menor que 0.003, donde el f de x, en este ejercicio, el f de x corresponde al integrando, que es el a x cuadrado, o sea, ese es el f de x. F de x igual L a x cuadrado. L a x cuadrado. Eso es. Ya en esta fórmula, bueno, el b menos a, también sabemos que de aquí el h viene de b menos a partido por n. B menos a partido por n. Aquí uno puede manipular.
Puede cambiar en B menos A por H PSCN, o el H colocarlo B menos A, aquí sería al cuadrado, queda partido por N cuadrado, ¿no es cierto? Y bueno, B menos A también lo puede reemplazar por el valor que es. Aquí A es 0 y B es 1, B menos A es 1. Entonces, este podría ser 1, para este caso el ejercicio. Y el H es B menos A 1 partido por N. Este 1 partido por N está al cuadrado. Entonces el cuadrado del N baja aquí a acompañar al 12. Allí lo tenemos. Y el máximo de la segunda derivada está puesta acá. Y como es una función creciente, incluso lo mostramos en el gráfico, entre 0 y 1, si crece entre 0 y 1, quiere decir que el máximo lo tiene que tener en 1. Y después de tener este valor, asumimos que el E es 2,7, coloquemos como 3 el valor de E para no causar tanta dificultad con los decimales. Entonces el máximo es, que habíamos dicho, entre 0 y 1. ¿Ya? Aquí colocamos 4 por 1, 4 más 2 y L a 1, L a 1, quedan 6E y el E lo tomamos como 3, 6 por 3, 18. Y esto se ponía, parece que había hay un cálculo mal hecho en la derivada, eso lo tenía que comprobar porque ayer en la pizarra me parece que saqué un resultado distinto. Pero ya en la versión definitiva del apunte, ahí lo reparo. Y con esto resolvemos esa desigualdad, que con estos valores da n mayor que 23. Entonces eso quiere decir que la partición debe considerar 23 puntos, a lo menos, para que el error que nos arroje la fórmula del trapecio en el cálculo de integrada aproximada tenga una diferencia con el valor verdadero de la integral menor que 0.003, o sea, 3 milésimas. Ya. Esa es la regla del trapecio con su fórmula del error. Y ahora miramos la fórmula de Simpson 1/3, que esto ya necesita hacer el análisis con 3 puntos al comienzo. Porque vamos a trazar una parábola que se asemeje a la curva. Aquí, claro, la curva yo la dibujé, no está muy parecida a la parábola. Pero ese efecto del dibujo que no es tan sencillo dibujar aquí con este programa. Pero se ve, de todas maneras, para esa curva azul, que sería la curva I igual a f de x, y la curva roja, que sería el polinomio de grado 2, porque esta es una parábola que pasa por 3 puntos y la cosita de la parábola es cuadrática. Y el área bajo la curva, que es todo lo que queda bajo lo azul, hasta el eje X, con estos dos bordes, es aproximadamente igual al área que está bajo la parábola. Esa área. O sea, el área real bajo la curva queda aproximada aquí visualmente por esta área que vemos de color anaranjado. Ahora, si pasa por 3 puntos, entonces aquí necesariamente hay que tener que n es par, ¿no es cierto? N par. N tiene que ser par. Porque ya el primero termina en 2. Para hacer el segundo trozo de parábola, habría que tener x2, x3, x4, terminar en 4. Después x4, x5, x6. Por eso que se pide que n debe ser par. Aquí lo dejé indicado arriba. Al
estipular que vamos a hacer pasar parábola por estos 3 puntos. Entonces n tiene que ser par para dar cuenta del hecho que una parábola se construye siempre que se tenga 3 puntos. Ahora, ¿qué sucede con la fórmula que se puede obtener? Entonces, si para x0 y 0, x1 y 1, x2 y 2, ¿no?, que son los 3 primeros puntos donde vamos a construir esa parábola. El polinomio cuadrático de Lagrange, ya sabemos que con 3 puntos se construye un polinomio de grado 2. Siempre ha sido así. El polinomio de Lagrange tendrá que ver con una expresión de esta manera. Uno usaba los x de cada punto para anotar estas fracciones y los IE como los IE de los puntos como los coeficientes. Ahí está I0, I1 e I2. Entonces estas partes variables se construyen con, nos saltamos x0, lo hacemos primero con x1 y 1, x menos x1, x menos x2, y en el polinomio, este polinomio entonces se transforma en un número abajo en el denominador, donde el x se cambia por el x que nos hemos saltado. Aquí nos saltamos el x0, colocamos x0 y 0. Luego, en el paso siguiente nos saltamos el punto x1 y 1. O sea, nos quedamos con x0 y con x2 para la parte polinomial del numerador. Y abajo, en vez del x, lo cambiamos por el x1 que nos saltamos, x1, x1. Para finalmente culminar con el i sub 2, que es la ordenada del tercer punto, ese pasa a ser el coeficiente del polinomio. Aquí nos saltamos el tercer punto, o sea, construimos arriba el producto x menos x0, x menos x1. Y en el denominador cambiamos la x, lo que está en el numerador, por la abscisa del punto que no hemos saltado, por el x2. Ya. Ese es un polinomio también de aproximación. También, evidentemente, que para colocarlo igual a la curva esta, porque a la curva, a la parábola le llamé P2, a la parábola le llamé P sub 2. Entonces tiene que haber un error. Y error 1, 2, porque tiene que ver con los primeros 2 puntos. Es el lenguaje que usé allí. Y ese error, de nuevo, se expresa con el error que tienen los polinomios de Lagrange. Este es un polinomio de Lagrange de grado 2, claro. Tiene solamente x por x. Y aquí en esa fórmula va x menos x0, x menos x1, x menos x2, que son los x de los 3 puntos sobre los cuales estamos construyendo la parábola. Y acá va el mismo, esto en general si llega hasta xn va a la derivada enésima. Aquí es de grado 3, entonces llegamos hasta la tercera derivada. Calculado en un puntito por ahí que está entre x1 y x, aquí quizás debe haberle puesto entre 0 y 2, ¿no? Porque es x0 y x2. Eso después también se me ocurre que lo puedo reparar. O sea, un error desde el x0, x1 y x2. Queda un poco mejor con un 0 ahí. ¿No? Porque aquí digo que el xi sub 1, 2 cae entre x0 y x2. Entonces es mejor que le coloque un 0. Ahora, al integrar esta parte polinomial, mediante cambios de variable, se llega a lo siguiente. Integrar esta parte de acá, ¿no? Esa parte de acá, esa es la parte polinomial. Que la integral entonces aproximadamente al área bajo este polinomio de Lagrange
Y mágicamente todo se reduce al hacer la integral de este más s entre x0 y x2. Se reduce a h tercio y 0 más 4 y 1 más y 2. Eso es para el primer intervalo que corresponde al intervalo que va entre x0 y x2. Este primero que está también anotado acá. A ver. Traigamos el lápiz que está tan escondido. Ya. Esto va entre x0 y x2. Y es lo que tenemos acá. Si hacemos lo mismo ahora, pero entre x2 y x4, que son los tres puntos que siguen, ¿no? Esto es x0, x1, x2, después x2, x3, x4. Bueno, obtendremos lo mismo si nada ha cambiado. Es la misma estructura de la integral. Se aparecería allí el primero que es y1 más 4 veces el segundo más el tercero, que ahora es y3. Y así continuamos hasta usar los tres últimos puntos, para los cuales el resultado de esta integración nos va a dar entonces el penúltimo, 4 veces el siguiente, más el último. Acá, para que me alcanzara la notación, todos los h tercios que teníamos que haber puesto acá están escritos como un factor, o sea, está factorizado. Entonces, con esto ya podemos decir que la fórmula de Simpson que se llama fórmula Simpson un tercio va en honor a este numerito que está acá. El un tercio tiene que ver con este tercio de ahí. Ese tercio de ahí. Ese es el tercio de que habla acá, de un tercio. Fórmula de Simpson de un tercio. Y esa fórmula dice así. Acá tiene como tres componentes. El h tercio se coloca multiplicando a todo lo que está acá. En ese paréntesis que comienza aquí y termina acá. Entonces hay tres partes. En realidad cuatro partes. El i solo, el i0 que va solo, el in que va solo, y después los impares, y 1, y 3, y 5, y 7, etcétera, hasta n-1. Recuerden que aquí la cantidad de puntos es par. Entonces los impares terminan en n-1, en el anterior. Eso está multiplicado por 4. Y más dos veces los pares, que son y2, y4, y6, y 8, hasta n-2. Porque el último, aunque es par, va solito acá. Y también con argumentos parecidos al caso de la regla del trapecio, se puede ver que para la regla de Simpson un tercio, el valor del error, que aquí, si antes le coloqué E sub t de trapecio, aquí le coloqué E sub S de Simpson un tercio. S un tercio. Ya. Y eso en menor se parece un poco a la otra fórmula, pero la otra fórmula aquí el máximo era de la tercera derivada, aquí es de la cuarta derivada. Y también cambia desde, ¿no es cierto? Aquí era cuadrado, acá es elevado a la cuarta, partido por 180. Eso es lo que tenemos
para la regla de Simpson 1/3. Y vamos a hacer este ejemplo en la pizarra, este también. Porque después lo que viene es, bueno, Simpson 3/8. Ahora, hay una infinidad de Simpson, ¿no? Con estas caracterizadas por esas fracciones. Es como una especie de predicado, ¿no? Simpson 3/8, Simpson otro tipo más de fracción. Pero uno llega hasta aquí, hasta 3/8, ¿no? Son la más conocida. Y la fórmula varía un poco. En vez de 4, ahora es 3 y 2. Y la fórmula de error también cambia un poquito, pero mantiene el mismo tipo de estructura. Ya, por lo menos veamos ese cálculo aproximado usando la regla de Simpson 1/3 aquí en la pizarra. La pizarra. Está bien. Para enfocarnos en la pizarra, allí. Y esto se corre un poco más abajo. Entonces el ejemplo dice así: calcular aproximadamente la integral entre 0 y pi. Entre 0 y pi. De seno x de x. Para n igual 4. Ya. Entonces, A vale 0, B vale pi, que son los límites de integración. Acá tendremos nuestro intervalo. Lo tenemos que dividir, ¿cierto? Porque el h sigue siendo b menos a partido por n. N vale 4. B menos a es pi menos 0 partido por 4, o sea, es pi cuartos. O sea, los valores son 0, pi cuartos, pi medios y pi. No, me falta 3 pi cuartos. ¿Cierto? 3 pi cuartos y pi. Ahí los tenemos todos. Los 4 intervalos. Entonces, nuestra fórmula de Simpson 1/3 para el cálculo de la integral entre 0 y pi seno x de x, aproximada por esa fórmula, es igual a aproximadamente igual a h tercios. ¿Recuerdan? Iba el primero solo, el i sub 0 iba solo. El último también iba solo, el i sub, este corresponde a x0, x1, x2, x3, x4. O sea, el último va a ser i sub 4. Después los de al medio. Los que eran impares estaban multiplicados por 4. Los impares multiplicados por 4. O sea, más 4. Los impares son 1 y 3. Y 1 más y 3. 4 veces y 1 más y 3. Profesor, ¿Sí? disculpa, ¿la S dice abajo 1/3 o dice I3? No le noto bien.
Ah, S un tercio. Disculpe, vamos con el lápiz. Simpson un tercio. Simpson un tercio. Simpson un tercio. Ya. Simpson un tercio. Esa es la regla que estamos aplicando. Entonces la Simpson un tercio va con H tercio. Eso es lo que califica o le da el nombre al Simpson un tercio, ¿no? Que está el H dividido por 3. Se va siempre el primero libre, el último libre de los IES. Y 0 y 4. Y aquí uno mira, los impares están multiplicados por 4 y los pares multiplicados por 2. O sea que esto lo vamos a dar más espacio. Y los pares multiplicados por 2 y el par es el único que hay de 2. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, ¿cuáles son los valores? Voy a colocar acá un poco más a la izquierda para que tenga espacio. Se nos pide X. Así. El H sabemos que es pi cuartos. Tenemos pi cuartos partido por 3. El I sub 0 corresponde a la imagen del 0 para la función. Aquí la función es f de x, que es el integrando, ¿no? Seno x. Esa es la función. Luego, el I sub 0 es la imagen del 0. Voy a colocarlo aquí ya con la fórmula como corresponde. Seno de 0. Seno de 0. Ese es el primero, el I sub 0. Seno de 0. Después vienen 4 veces el I sub 1, que sería seno de x1, o sea, seno de pi cuarto. Seno de pi cuartos. Más el I sub 3. Seno de 3 pi cuartos. Paréntesis. Más 2 veces el que es par. Seno de pi medios. Seno de pi medios. Más el último, que es seno de pi. Seno de pi. Ahí están todos. Este es un paréntesis rectangular. Bueno, hay valores que desaparecen, como este. Seno de 0 es 0. Seno de pi vale 0. Entonces, ¿qué está quedando? Bueno, ese factor lo vamos a notar pi partido por 12. 4 veces el seno de pi cuartos. Seno de 45 era raíz de 2 medios. ¿Cierto? Según recordamos. Raíz de 2 medios. Y el seno de 3 pi cuartos también es raíz de 2 medios. ¿Sí? Sí. Y pi cuartos son los 45 grados, eso. El valor del seno es este de acá. Y 3 pi cuartos, 3 veces 45, el seno es este valor, que es equivalente al que dibujamos recién. O sea, también es raíz de 2 medios. Ya. Y
aquí tendríamos seno de 90 es 1, sería un 2. ¿Se puede reducir un poco más eso? Pi partido por 12. Esto va a ser un raíz de 2, son dos mitades de ella, por lo cual obtenemos 4 raíz de 2 más 2. Quizás pi partido por 6 y factorizado por 2. 2 raíz de 2 más 1. Sería el valor entonces aproximado de la integral entre 0 y pi del seno de x. Así opera la fórmula del trapecio, del Simpson un tercio. O sea, la estructura de hacer los ejercicios es la misma, ¿no? Del caso del trapecio. Ahora, cuando queremos usar el error, nos remitimos a la fórmula del... Oh, no les pregunté si tenían dudas, ¿no? Disculpe. Hasta ahí un poquito, profesor. Es que, ¿sabe qué? Me confundí la factorización que hizo ahí. ¿Acá? Justo ahí, ¿dónde está? ¿A dónde está? Sí. A ver. Ahí sería 2 raíz de 2. O sea, venía el 4, después venía la raíz Raíz de de 2. 2 medios. Sí, raíz de 2 medios. Raíz de 2 medios. Eso ¿Qué hace un sería entero? raíz de 2. Raíz de 2. Aquí Lo está. que está entre paréntesis. Ahí. Ah, ya. Raíz de 2 por el 4. Y después más el 2 que está al lado. Ya, ahí sí. Lo tienes allí. Sí. Eso es. Yo me había saltado el 2 que está al final. Ajá. Sí, este ya está acá. Ahí. Ya decíamos que para el error, entonces hay que tomar en cuenta la fórmula, lo voy a anotar. Uno no se la aprende estas fórmulas de memoria. El error Simpson un tercio. La cota del error era h cuartos partido por 180 b menos a y el máximo entre los valores de a y b, que son los límites de integración, de la derivada cuarta. La cuarta derivada en x. Entonces, miremos el ejemplo. Aquí dice para esta integral entre 0 y 1 de elevado a menos x cuadrado de x, ¿no? Esa es la famosa campana de Gauss, ¿no? Esta función f de x elevado a menos x cuadrado. O sea, es así. ¿Ya? La típica función que se usa en probabilidades. Aquí, bueno, está calculado entre 0 y 1, digamos, entre 0 y por aquí está el 1, supongamos. Nos da el valor de esa área. Ahora, esta es una integral que no tiene una antiderivada, ¿no? Para poder calcularla directamente. Hay que pasar a integrales dobles para poder hacerla, en fin. Y entre menos infinito a infinito, que es como está definida ahí con probabilidad, después tiene un valor
definido en términos de pi, que uno de alguna forma los centra para que quede siempre igual a 1. Porque con eso se hace referencia a la probabilidad total, que es el 1, ¿no? Cuando todos los casos ocurren, es la probabilidad 1. Bueno, eso se ve en estadística, pero la base es esta integral. Ya. A ver qué datos tenemos acá. Entonces, h, que es b menos a partido por n, es 1 menos 0 partido por n, h es 1 partido por n. Ese es un primer dato. Y la cuarta derivada, esa la buscamos en nuestro calculador de derivadas. Tampoco es tan difícil hacerla directamente, pero si alguien nos puede ayudar, como el caso de este solucionador que compartimos ahora. Oh, se nos fue la pantalla completa, ahí sí. Compartimos pantalla. Aquí tenemos Symbolab. ¿Qué nos pide? Ah, y te encuesta. Ya. Symbolab. Y solucionador matemático. Vamos a soluciones. Cálculo. Derivadas. Derivada en un punto, derivada. Ahí tiene derivadas de orden superior. Acá, derivada de orden superior. Entonces, la derivada. ¿Por qué no tiene derivada? Si uno coloca aquí un cuarto, lo hará. A ver, arriba, ponte arriba, eso es. La cuarta es. Se me fue. Se me fue esto. ¿Cómo lo recupero? Cuando va para atrás. Se me fue todo para atrás. Soluciones. Si no tuviera mi computadora en esta escalera, podría tener una doble pantalla, pero no lo tenemos. Así que ajustarse a esto. Derivadas de orden superior. Otra vez. Ya, lo que quiero es aquí, derivada cuarta. Acá borramos este y este exponentito de aquí. Colocamos 4, y ya estamos seguros que aparece. La derivada de la cuarta de e elevado a menos x cuadrado. Ahora sí, ir. El resultado que se obtiene para entonces, la derivada cuarta en x para esa función. Permíteme que voy a el computador, pero si no. Menos 2 elevado a menos x cuadrado por x cuadrado más elevado a menos x cuadrado. Ya. Ese es el resultado que nos da el programa.
ver, ¿lo noté bien? No, no lo noté bien. Es menos 8. Tiene más partes esto. Dice que es... pero el L cuadrado se podría factorizar después. Lo voy a anotar tal como está. Menos 8 elevado a menos x cuadrado por x a la cuarta. Después sigue 24 más 24 elevado a menos x cuadrado por x cuadrado. Y menos 6 elevado a menos x cuadrado. Ya, comprobemos los menos 8 x a la cuarta, 24 con x cuadrado y menos 6, muy bien. Ya, volvemos acá. Acá decía yo que se puede factorizar. Se puede factorizar por 2 y por el Por y elevado a menos x cuadrado, ¿cierto? Sí. Y elevado a menos x cuadrado. Y por 2, negativo. Entonces aquí va a quedar un 4. Acá 4x a la cuarta. Menos 12x cuadrado. Menos 3. Muy bien, muy bien, muy bien. Y eso se podrá factorizar a su vez. ¿Será posible factorizar esto? 2x al cuadrado, 2x al cuadrado, y necesitamos 12 y un 3, 6 y 3, 1 y 3, no, nunca va a dar 12. Nunca, porque el 3 se compone en 3 por 1, ¿no? Y 3 por 2, 6, 2 son 8, 4, no. Bien. ¿Qué se puede hacer ahí entonces? Bueno, tomar y buscarle el máximo y mínimo. Vuelvo a compartir. Vuelvo a compartir acá. Y para esa función... no me la copia. No, ahí la copió. ¿Se podrá copiar? Copiar, guardar, ¿cómo? Volver a cargar, transmitir. No se puede copiar. Ya, pero nada tan terrible nunca. Derivada en punto, derivada parcial, derivada implícita, aplicación de la derivada. Aquí vamos a buscar máximos y mínimos. Puntos extremos. Puntos extremos. Ahora, puntos extremos sobre intervalos. Acá. No están los ejemplos. Bueno, total nomás. La función era 4 e elevado a menos x cuadrado. Bajamos, paréntesis, 4x a la cuarta, 4x a la cuarta, menos 12x cuadrado, menos 12x cuadrado, menos 3. Menos 3. Entonces, buscar los puntos extremos. Hay que recordar que esto va entre 0 y 1, ¿no? Entre 0 y 1. A ver si lo encuentra. ¿Qué dice? Parece que aquí encontré los puntos críticos. Quizás es mejor que si esto trae un aquí. A ver, esperemos que aparezca la gráfica. Ya, esto está mejor. 10, esto sería 2. ¿Cierto? 2 y nosotros estamos ubicados entre 0 y 1. Este podrá ser... ¿qué número aquí tan chiquitito?
el x1 partido por raíz de 2. 1 partido por raíz de 2, sí. Entonces, este es el punto más en valor absoluto. Es el punto más grande, que sería 32 dividido por raíz de 2. El máximo, entonces, entre 0 y 1 de f a la cuarta de este x en valor absoluto. No se lo puedo agrandar. Ahí está mejor. No tanto. Ya, porque claro, el 1 está acá. Ahora esto es 2. El 1 es la mitad de aquí. Entonces, si ese alcanza a estar en el rango, ¿no? Y es ese puntito de acá. Que ahí dice... A ver... Ese punto queremos. Global maximum es menos 32 partido por L partido por raíz cuadrada de. Y bueno, eso es 32. Raíz cuadrada de E. Ese es nuestro máximo. Ya. Otra cosita que pasa aquí es que la batería se está matando. Eso es. Vamos viendo. Ya, esto lo tengo que revisar. Y continuamos acá entonces. El H es 1. El B menos A es 1. No, el H es... no. Calma. El H se puede plantear como 1 partido por N. Esto sería 1 partido por N a la cuarta. Partido por el 180. A B menos A es 1, ¿sí? Perfecto. Y este máximo lo hemos encontrado igual a 32 partido por raíz de E. Y queríamos que esta integral, según el ejemplo, fuera menor que cos. Un error menor que 10 Yo no elevado a le, menos 5. profesor, ¿Sí? profesor, no le entiendo mucho lo que anotó ahí donde está el paréntesis, el 0 y el 1. Al frente, donde está f de x. Ah, ¿Qué le dice ahí? Ahí a dice, la cuarta. F en máximo dice. Máximo. Entre 0 y 1. De la cuarta derivada, que es esta. De la cuarta derivada. O sea, el máximo de esta expresión, que es la que vimos ahí en el símbolo. es 32 partido por raíz de Raíz A. de E. Este resultado lo vimos en el símbolo. 32 partido por raíz de E. Que ahora en la fórmula se traslada acá arriba. Allí se traslada. 32 partido por E. El H es 1 partido por N. Lo teníamos acá. 1 partido por N. Se transforma en 1 partido por N a la cuarta. El 180 está ahí. Y B menos A, eso es 1. Porque los límites son A 0 y B 1. Entonces se arregla un poco esto. A ver, el N a la cuarta
va a aparecer aquí en el denominador. Va a estar multiplicando aquí en el lado del mayor. En el cuarta, entonces, lado mayor. Aquí en el lado menor va a quedar el 32, el raíz de 180, el raíz de... No hay raíz ahí. El raíz de... Queda el 180, el raíz de E. Y acá es 1 partido por 10 elevado a 5, que pasa acá como 10 elevado a 5, pasa al lado menor. Y el n, o sea, la cantidad de puntos, viene dado por la raíz cuarta de todo este numerito, que hay que calcularlo en una calculadora. Y eso nos da un cierto resultado. Y si n, por ejemplo, da 101, bueno, hay que partir en el 102. Hacer 102 divisiones en el intervalo 0,1. Si da 7,8, hay que partir del 9. Hay que hacer 9 divisiones en el intervalo entre 0 y 1. Esa es la manera como se trabajan estas cosas. Para que uno, colocándose una cota de error inicial, sepa cuántas divisiones tiene que tener el intervalo, y cuando ya tiene las divisiones, aplicarlas en la fórmula y hacer el cálculo de la integral. Si se quisiera tener con ese grado de aproximación, 10 elevado a menos 5. Ya. Bueno, más ejercicios de esto, y la otra regla del Simpson, 3/8, lo hacemos la próxima semana. Bien, entonces. ¿Nos encontraríamos la próxima semana? Vale, profe. Así es, profesor. Ok, profe. Vale. Que tenga muy buena Ok, noche. profesor. Buen fin de semana largo ahora. Hoy sí, Mira. menos mal. Alargaron el fin de Rayo semana, del bien. cielo. Y que aprovechen de descansar, por supuesto. Chao, profe. Igualmente, que Chao. estén bien. Gracias, Buenas chao. noches. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Gracias.